Hola, yo soy Camila Zuluaga y esto es La Intérprete. Hoy en La Intérprete, pues por supuesto vamos a hablar de lo que está hablando el mundo y es del coronavirus, Sebastián. Esa es la noticia que le está dando la vuelta al planeta y básicamente podríamos decir que podríamos estar enfrentando casi que una tercera guerra mundial, solo que en este caso contra un virus. Y Camila, pues unos podcasts que van a tener varios capítulos porque esto es un tema económico, científico y cultural y social. Y los vamos a estar acompañando Sebastián, Nora y yo. Y por eso me parece importante pues empezar con que en abril del 2015 el mundo acababa de vivir un brote global de ébola que afectó especialmente a África Occidental. Poco conocimos del tema. ¿Por qué razón? Porque eso se propagó principalmente en ese continente y en Occidente pues no llegó mucho y por eso no le pusimos tanta atención. Sin embargo, el multimillonario Bill Gates, quien es el fundador de Microsoft, sí advirtió en una charla TED que la comunidad científica no estaba lista para la próxima pandemia y además anunció que el siguiente brote era o iba a ser 1000 veces peor que el ébola y que sería la próxima guerra que viviría la humanidad, Sebastián. Cuando yo era niño, el desastre más temido era una guerra nuclear. Por eso manteníamos en nuestro sótano un barril como este, lleno de alimentos y agua. Cuando llegara el ataque nuclear, debíamos escondernos allá abajo en el sótano y comer lo que hubiese en el barril. Hoy, la mayor catástrofe mundial no se parece a esto. Es más bien como esto. Si algo ha de matar a 10 millones de personas en las próximas décadas, será un virus muy infeccioso más que una guerra. No misiles, sino microbios. Y como acabamos de oír a Bill Gates, pues Camila, esta charla terminó siendo premonitoria. Una charla que usted la tiene que ver, no sé si ya la vio, y toda la gente, porque es sensacional. Y mientras la comunidad internacional y la ciudadanía, pues permanecemos ocupados mucho tiempo en cuestiones que quizá no merecen tanto la pena, pues sí, investigadores y personas como Gates entendieron hace tiempo, mucho antes del COVID, pues la urgencia de aumentar la inversión en la investigación pues de vacunas que contengan estos virus antes de que aparezcan. Pero, ¿qué es exactamente un coronavirus? Averiguando con varios expertos, pues llegamos a la conclusión que los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde un resfriado común y corriente, el que estamos acostumbrados a vivir, hasta la muerte, hasta otras enfermedades mucho más graves, como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio MERS-CoV, que fue identificado en Arabia Saudita en el 2012 y que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo, que surgió en China en el 2002. Sí, conocido como el SARS, que así le puso la comunidad científica. Y un nuevo coronavirus, como es el caso del COVID-19, sencillamente, pues Camila, es una nueva cepa que no se había encontrado antes en el ser humano, sí en animales. Los coronavirus, pues, se pueden contagiar de los animales a las personas. Lo que nos han contado, esto está por constatar y la historia lo dirá hasta ahora, es que este virus apareció en diciembre del año pasado en la ciudad china de Wuhan. Específicamente el 31 de diciembre las autoridades sanitarias, Sebastián, en ese país tenían reportes de 27 casos de neumonía. En ese momento era neumonía, todos de origen desconocido. Pero el 7 de enero de 2020 se supo que se trataba de un nuevo tipo de coronavirus, que aquellos que tenían neumonía no era tal enfermedad, sino era este nuevo virus. Claro, las autoridades empezaron a atar cabos e investigar qué unía a estos casos que tenían un origen común, pues parecían estar estrechamente relacionados con un mercado, Camila, esto es increíble, en la ciudad de Wuhan, el mercado de mariscos de Huanan, en el que también se venden, murciélagos. Ahí apareció la historia de la famosa sopa de murciélago y otras especies de animales silvestres. Pues la principal hipótesis para la aparición del virus precisamente era que se trataba de una zoonosis. De hecho, la cadena internacional de noticias CNN fue a ese mercado que usted mencionó e hizo un reportaje sobre sus pésimas condiciones de salubridad. Algunos de los primeros pacientes eran empleados del mercado de mariscos. Cientos de kilómetros al sur de Wuhan, en este mercado en el sur de la ciudad de Qinchuan, los animales silvestres estaban en jaulas. Patos, roedores y hasta puercoespines vendidos para el consumo. No es una imagen inusual en los mercados en toda China, ese contacto cercano entre animales y seres humanos.
Sí, Camila, usted ve las imágenes y son unas sopas y unos animales que no provoca comprar nada. No, uno se pregunta es cómo la gente es capaz de comerse eso, pero pues sí, así pasa en algunas culturas. Pero al tratarse, Sebastián, de una cepa nueva, la noticia pues generó un gran impacto en la comunidad científica, pero nadie advirtió que el tema iba a tener las dimensiones que hoy estamos padeciendo en términos de salud y en términos económicos sobre todo. Nadie, solamente hablábamos de Wuhan, de China, pero a las 3 semanas de este hallazgo, Luis Enjuanes, que es director del Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología en España, ya avisó del peligro, sospechaba algo y advirtió sobre el enorme poder de contagio del COVID-19. Ya hay registrados 636 infectados confirmados, pero es que hay otros 427 esperando confirmación. Y en los estudios de proyección que se suelen hacer en la Universidad de Cambridge, por citar un ejemplo, siempre que se han hospitalizado y confirmado un determinado número de gente, la realidad es que hay como 10 veces mayor el número de personas infectadas, lo que pasa que la enfermedad no ha sido muy grave en su caso. Pero estas personas, precisamente porque no guardan cama, van a trabajar, distribuyen el virus y entonces esto produce un gran peligro de que la epidemia se llegue a extender. Ahorita que hablábamos de otros tipos de coronavirus como el SARS y el MERS que aparecieron en las últimas décadas, pues el señor Enjuanes cuenta cuáles son las diferencias entre esas cepas pasadas y qué similitud tienen con el COVID-19, que es lo que estamos viviendo hoy. Coronavirus humanos conocíamos hasta hace poco, hasta el problema de Wuhan, 6. 4 de ellos solo producen una infección que es como una gripe pero muy suave y que los hemos tenido todos los adultos de nuestra edad. Pero había 2 que estos eran mortales para el hombre. Uno era el SARS, que apareció en el año 2002, y el otro era el MERS, proveniente de Oriente Medio, que apareció en el 2012. Bien, el virus que ha aparecido en diciembre del año pasado en Wuhan tiene una identidad de secuencia del genoma del virus del 80 y tantos %. Y este virus, yo delante de mí tengo unos mapas epidemiológicos de la evolución de los virus, y es un virus muy muy próximo al del SARS que apareció en el año 2002. Este virus de Wuhan es un tipo de SARS coronavirus que no tiene nada que ver en absoluto con el virus de la gripe. Ahora, para hablar de una pandemia, Camila, ya de proporciones catastróficas y que amenazó la vida de un alto porcentaje de la población mundial, pues nos tenemos que ir un siglo atrás a la gripe española de 1918, que mató, oiga, a más personas que la gente que murió pues en la Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial. Así es, y de hecho Cristóbal García, que es historiador de la Universidad Católica de Chile, cuenta qué fue lo que ocurrió y qué aprendió el mundo de esa pandemia que hoy, que estamos enfrentando el coronavirus, la estamos recordando. Yo creo que sí hay aprendizajes colectivos. Primero, desde el punto de vista científico, nosotros hemos visto que desde que se inició este problema, los científicos han estado trabajando 24 horas, 7 días a la semana para tratar de encontrar primero cuál es el virus, mapearlo, ver cuál es la forma en que se transmite y cómo contagia, y eventualmente tratar de encontrar una vacuna. Y eso es un trabajo que lo permite también en la conexión y la globalización tecnológica que hoy día tenemos respecto de las telecomunicaciones, pero al mismo tiempo también el conocimiento acumulado, ¿no?, que hemos adquirido a lo largo del último siglo. Y en ese caso yo creo que sí hay un aprendizaje, estamos en mejor pie, ¿ya?, que hace 100 años atrás. Mira, sin ir más lejos, piensa tú que la pandemia de la influenza, que es una cepa, es la misma cepa que la H1N1, se llevó a más de 60 millones de personas, el triple de la gente que murió en la Primera Guerra Mundial. Entonces, si tomamos en consideración el avance tecnológico y la capacidad de trabajo en equipo que hoy día existe y las redes científicas que hoy día tenemos, efectivamente yo creo que estamos en un mejor pie para enfrentar esto, y que eso se debe fundamentalmente también al aprendizaje que hemos tenido para manejar este tipo de enfermedades.
Pero miren, en la primera semana de febrero ya había más de 490 muertos confirmados por el coronavirus en el mundo. Casi todas esas muertes fueron en China y la Organización Mundial de la Salud había lanzado un mensaje de alerta mundial por el avance exponencial que se estaba viendo de los infectados en ese momento solo en China. Sí, y todavía no había la declaratoria de pandemia global, era alerta. Y el gobierno chino pues tomó medidas implacables. Como sabemos, Camila, pues prohibió el libre tránsito de personas en muchas regiones y obligó a los contagiados a recluirlos en una suerte de galpones totalmente aislados de sus familias por obligación. Pero sí, a pesar de los movimientos del aparato estatal chino y de eso que usted nos explica, pues el coronavirus llegó a Italia. No hubo medidas que controlaran que el virus no saliera de ese país y el 25 de febrero se reportó la primera víctima en territorio italiano. Esta madrugada, las autoridades informaron del primer caso en Palermo, Sicilia. Se trata de una mujer nacida en Bérgamo, al noreste de Milán, que estaba de vacaciones. En el norte ya suman 7 las personas muertas y 231 infectadas. Las ciudades más afectadas son Turín, Milán y Venecia, que han tenido que cancelar clases, cerrar bares, teatros y antros. El gobierno sigue sin encontrar el origen del contagio y al paciente cero, pero sospecha que hay 2 focos claros, la provincia de Lodi y la región de Véneto. De hecho, el gobierno italiano, presidido por Giuseppe Conte, subestimó la situación y no tomó las medidas que hoy está lamentando Sebastián y que el mundo y que Europa pues está reclamando. Para mí fue increíble oír a Conte en una entrevista con CNN suplicándole, advirtiéndole al mundo pues que no cometiera los mismos errores de su país, que como ya sabemos se convirtieron ellos en el principal foco y propagador del COVID en el mundo después de China. Digamos que hoy Italia vive realmente una catástrofe social. No, ver las imágenes de Italia, además el país más bello del mundo según muchos, completamente vacío en sus calles, siendo los italianos tan alegres, pues yo creo que le estremece. Es un país que no será mundo. El mismo después de esto. No sé, nunca será el mismo, no, pero es que mire, el 14 de marzo ya había más de 24.700 infectados y 1.800 muertos en Italia. Pero además, escuche usted el testimonio de Tancredi Panzeri, que es un periodista que trabaja para CNN y Bein Sports, que vive en Milán, la primera ciudad que fue declarada en cuarentena en ese país. Mira, yo entiendo que en este momento el mensaje que está pasando en todo el mundo es: Italia tiene ese problema. Italia tiene, no es más que un problema, es una... Lo que estamos viviendo es algo que Italia no vivía desde la Segunda Guerra Mundial. Básicamente el gobierno y el primer ministro, siendo que esta es una democracia, no un régimen, entonces no se puede, la verdad, enviar el ejército en las calles, pero quitó parcialmente la libertad de los ciudadanos de viajar de una región a la otra. Italia está hecha por 21 regiones. 21, Milán tiene una región, Venecia tiene una región, Roma tiene una región. No se puede viajar entre región y la otra, solo se puede si se tiene un certificado de trabajo o de salud que lo justifique. Sí, el relato de Panzeri pues es espeluznante, y algo similar, Camila, ocurrió en España, que detectó su primer caso el 31 de enero, antes que Italia, y hoy ya tiene más de 10.000 casos confirmados. Durante la primera semana de febrero hubo, digamos, un crecimiento sostenido en España, aunque no extremadamente alto, no con los números que hay hoy, seguramente por los débiles controles y medidas pues que el gobierno de Sánchez en ese momento no había tomado. Mire, el domingo de esa semana se celebraba la marcha del 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, que hace años pues es la manifestación de las mujeres en el mundo, de las feministas en el mundo reclamando sus derechos. Y es la marcha feminista más grande del mundo. La de España, porque sí, el movimiento feminista en España es muy importante. Sí. Pero autoridades y expertos le pidieron a Pedro Sánchez que cancelara esa marcha, se lo suplicaron y Pedro Sánchez no los escuchó, no canceló la marcha. Y la marcha, Camila, terminó potenciando la fuerza de contagio del COVID. Incluso Irene Montero, que como sabemos es la pareja sentimental de Pablo Iglesias, vicepresidente de España y hoy es ministra de Igualdad de Género, pues dio positivo a los 2 días de la marcha 8M. Acabamos de enterarnos de que la señora Irene Montero ha dado positivo en coronavirus. Manifestante ilustre, hermana, yo sí te contagio,
de las manifestaciones que hubo. Por favor. De las manifestaciones que hubo. Yo lo siento, pero yo creo que los valencianos merecen que les digamos la verdad. Su partido, su gobierno sabía que el problema era lo suficientemente grave como para parar unas manifestaciones. Y esa marcha del 8 de marzo pues le ha costado sangre a España y al presidente Pedro Sánchez, porque España es hoy otro de los focos del coronavirus en el mundo y de hecho a América Latina. Los casos de coronavirus han venido principalmente importados de ese país y de Italia. Como saben ustedes, el coronavirus ha tenido muchas repercusiones sociales, pero también económicas que todavía, Sebastián, no logramos calcular. Y además, Camila, si el mundo no estaba preparado para eso, pues nosotros los periodistas tampoco. Creo que también estamos aprendiendo sobre la marcha a informar y a tratar este tema. Nadie estaba preparado, menos nosotros. Y por esa razón, en La Intérprete vamos a dedicar nuestros próximos capítulos a entender y analizar lo que implica el coronavirus para el mundo. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ya saben que si les gustó este podcast, pues pueden compartirlo con sus amigos a través de las redes sociales y además nos pueden escribir un correo electrónico con sus preguntas, con los temas que quieran proponer, con las inquietudes a laintérprete@bluradio.com. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. La Intérprete hoy se hizo posible gracias a los libretos de Sebastián Nora, a la musicalización de Gonzalo Lázari, a la producción periodística de Jennifer Castiblanco y de David Ferro, y también a la conducción de este avión de José Correa. Gracias por escucharnos.